¿Qué va a pasar con las ventas en el rubro ferretero? No tengo idea, el futuro es impredecible, pero vamos a ver algunos datos interesantes y tendencias que se están viendo de acá en adelante, como para que cada uno saque sus conclusiones y vea qué puede hacer desde cada lado en la distribución ferretera. Para los que llegaron a este video y no me conocen, soy Ariel Pecker, socio gerente de Masal Importaciones, empresa dedicada hace casi 40 años a la importación de ferretería y distribución a lo largo de toda Argentina, de todo el país. Antes de empezar, lo que quiero aclarar, esto es un video que vamos a ver datos de economía, vamos a intentar analizar acerca de cómo viene el rubro. No voy a entrar en discusiones políticas, cada uno tendrá su opinión y no vamos a hacer cambiar de opinión a nadie, con lo cual vamos a intentar analizar sin entrar en el juego político, que cada uno ya sabe lo que opina y lo que piensa. Bien, lo que vamos a hablar en este video es cómo viene el mercado ferretero. Primer punto que vamos a mostrar son las ventas, cómo vienen los datos de las ventas. El segundo, voy a hablar de la cadena de valor, de cómo está la cadena entre fabricante, importador, distribuidor, mayorista, minorista y consumidor final. Y para terminar, voy a mostrar algunos datos interesantes del comercio electrónico en el sector, en el rubro, datos que obtuve. Las fuentes son la Cámara Argentina de Comercio, la Confederación Argentina de Mediana Empresa y por último los informes de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Para arrancar, arranco con una pequeña anécdota con respecto a los panuelitos. Hay un cliente que seguramente está viendo este video, le mandamos un saludo, que la otra vez me invitó a la oficina. Voy y cuando entro tenía, en este contexto que todos lloramos, ¿no? Por eso los panuelitos, tenía escrita la famosa frase en el escritorio que decía, y la tenía también en la pared, que decía, mientras todos lloran vendemos panuelitos, nosotros vendemos panuelitos. Me quedé con eso porque en la Argentina estamos muy acostumbrados al llorar. También lo hacen en China igualmente, es algo global parece, porque ahora están justamente en la situación actual, están con los aumentos por la guerra y queriendo aumentar la mercadería en dólares y es toda la negociación que estamos en este momento, ahora en marzo de 2026, por la guerra, por el petróleo y todo. Bien, para empezar con algo de datos, acá tenemos el informe de ventas, índice de ventas minoristas de la Cámara, de la Confederación Argentina de Mediana Empresa. Esto es, el 5% es cuánto se acumuló de año 2026 en general en todos los sectores. Bajó 5% la venta con respecto al año anterior en este 2026 en general, pero si vemos en el rubro ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, vemos que en este 2026 subió 2,5%, es decir, el general abajo, ferretería arriba, en lo que arrancó recientemente este año 2026. Yendo un poco más profundo en ferretería, materiales eléctricos y construcción, en 2022 habíamos tenido una pequeña suba, esto que yo lo marco acá 3,8, en el 2023 caímos. Esto es con respecto al año anterior, esto es 2022 contra 2021, el acumulado de todo el año, lo otro es 23 contra 22, 24 contra 23 y así. En el 24, como se ve, caímos bastante, hubo una fuerte caída del sector, estamos en ventas minoristas. En el 2025 sube y en el 2026 por ahora estamos subiendo, es una recuperación lenta. Pareciera que hay más oportunidades de ir para adelante y eso es lo que esperamos del sector. La tendencia general acá un poco más ampliada, vemos que las ventas minoristas en general de todos los sectores de la economía, este relevamiento de la CAME, desde el 22 al 26 vemos que este índice te marcaba dónde estaba el nivel de ventas. Vemos que tenemos desde el 22 a la fecha momento de baja bastante complicado, en 2024 bajamos, después acá en el 25 también, y estamos en niveles, no llegamos a niveles de 2022 todavía, eso a nivel general. Ahora, como mostré recién, vuelvo para atrás, en ferretería estamos este 2025, una pequeña recuperación y 2026 también. Puede ser, la pregunta es, ¿somos un gremio a prueba de balas? Bueno, acepto comentarios de esto, de qué opina cada uno, qué ve cada uno en la calle. Acá intentamos buscar data y contrastarlo con la calle y ver cada uno que saque sus conclusiones.
Esta línea es la variación interanual, es decir, por ejemplo, acá febrero 2026, cómo varió el general de ventas minoristas respecto a febrero 2025. Entonces, acá tenés que febrero 2026 y enero 2026, cada mes varió respecto al enero del año anterior, varió negativo el general, el índice de ventas minoristas para todos los sectores. Con respecto, esto es datos de la Cámara Argentina de Comercio. Esto es un indicador que marca cuál es el consumo. Acá vemos que es tipo serrucho, es decir, sube, baja, sube, baja, sube, baja. En la pandemia una fuerte caída. Acá no estamos en ferretería, estamos en genérico de todos los sectores. Y vemos cómo después en 2024 cae un poco, se recupera. Siempre estamos con esta inestabilidad del consumo en los últimos años. Con la construcción, ustedes saben, también pueden comentar qué les parece esto, tomar al índice de la construcción como un estimador de la demanda en el sector ferretero. Hay partes que coinciden que puede traccionar la demanda, y acá se ve en el gráfico, hay un indicador que es el ISAC, que mide la actividad de la construcción, tanto pública como privada, y vemos cómo con respecto a, estamos por debajo de los niveles que veníamos teniendo años anteriores. Acá sí se ve como no recuperamos los niveles del índice que teníamos antes. Por lo tanto, esto, en el caso de que pueda haber un pequeño rebote en la actividad, podría también hacer que el rubro crezca, y eso ojalá sea para ese lado. Vamos a ver salario real. Esto es salario en poder de compra, no el salario en dólares, que todos sabemos que subió bastante. Acá es salario real en poder de compra. Me interesaba tomar el dato para ver cuál es la plata real del bolsillo del asalariado. Entonces tomé datos de INDEC. El RIPTE es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Es una estimación del sueldo promedio y lo comparo contra el índice de inflación del INDEC también. Entonces ahí sacamos el salario real y acá está la variación de cada mes respecto al mismo mes del año anterior. Entonces acá vemos que en enero 23 caía. Bueno, acá vemos cada año lo que va pasando. Acá hay una fuerte caída terminando el 23. Después hay meses que sube. Bueno, está en el sube y baja el salario real. Todos sabemos que si el salario real recupera, eso también tracciona las ventas a nivel general en la economía, y el sector ferretero como un sector más dentro de la economía. Con respecto a la brecha cambiaria, esto es muy interesante porque veníamos años anteriores, llegamos a tener más del 100% de diferencia entre dólar oficial y dólares paralelos. ¿Esto qué hacía yo lo explico desde el comercio exterior? Ya desde el comercio exterior estaba el incentivo para adelantar compras y para estoquear mercadería antes de que suba el dólar oficial. Había una economía que se regía en un momento por el dólar oficial y otra por los dólares paralelos. En la economía del dólar oficial había siempre presión a la compra de bienes que estaban priceados, que están cotizados a dólar oficial. Entonces, en la importación se importaba a dólar oficial, se distribuía a dólar oficial, consumidor final, en el retail, en la ferretería final, se vendía producto a dólar oficial, se estoqueaba, y el consumidor también tenía incentivo a comprar dólar oficial antes de que aumente. En un momento esto se descalabró y se empezó a ir los precios del dólar oficial porque el Banco Central se queda sin reservas, ya no hay sustento, empiezan a no salir los giros de importación para dólar oficial y todos los precios se van corriendo de la economía hasta llegar a los dólares paralelos, y hoy llegamos a la situación de que ya casi no hay diferencia entre los dólares, con lo cual este incentivo de hacer stock de toda la economía desde el comercio exterior, es decir, desde la importación para abajo, en toda la cadena, importación, distribución, el ferretero, el consumidor final, ya nadie tiene el incentivo que había antes de hacer stock. Entonces, esta distorsión que había entre precio de dólar oficial y dólar paralelo se corrige. Ya no hay tanta distorsión entre precios relativos en la economía como sí las había antes, aunque por ahí sigue persistiendo alguna. Entonces ahora la demanda que vemos del sector es la demanda más real y genuina que la que era ficticia por el aumento de la liquidez, por lo que los pesos quemaban. Entonces, esta demanda que se ve hoy es real y no es ficticia, con lo cual estamos en una economía donde los datos que se obtiene de los reportes de venta y de cómo viene la mano no está sesgado por ese dato. Esto de que no haya brecha claramente afecta a la venta esa, porque estaba el factor de venta ficticia, que hoy no está, que hoy es venta real, entonces es una venta diferente. Yo digo siempre, prefiero esto que lo otro, porque lo otro era un descalabro, no dabas abasto, y esta venta real
me permite trabajar de otra manera, pero cada uno saca sus conclusiones y a mí esto no es algo que me preocupe, sino intentar cómo competimos en este mercado diferente al anterior. Bien, hablando un poco de la cadena de valor de la distribución ferretera, desde lo que era, lo que tradicionalmente es importador o fabricante, distribuidor mayorista, el vendedor minorista, punto de venta y el consumidor final. Ahora todo esto está por lo menos raro. La cadena misma en ciertos puntos se está salteando. A mí me llegan llamados de ferreteros directos que no estamos atendiendo, pero que están intentando buscarle la vuelta. Está pasando de todo en la cadena. Ya pareciera ser que esta cadena no es obligatoria como antes. Esto de la cadena lógica de cómo llega la mercadería al último eslabón, al consumidor final que la va a utilizar. Hay un caso, hay un cliente que la otra vez hablaba, un nuevo cliente, que él trabajaba como vendedor para una empresa, no voy a dar ningún nombre, pero trabajaba como vendedor y esta empresa en un momento hizo todo un e-commerce, una plataforma digital donde empezó a vendía herramientas y otros productos. Esas herramientas las empezó a vender por ahí al consumidor final a mismo precio que la que vendía para la distribución. Con lo cual mi cliente nuevo, que se terminó yendo, me decía cómo que no podía hacer abasto a esto, que los clientes le empiezan a reclamar, no tenía sentido y lo dejan en una situación incómoda. Ahí es cuando se abre y empieza a hacer su propia distribución de artículos de ferretería, como un caso de cosas que pueden llegar a pasar ahora en un mercado donde cada uno toma sus propias decisiones. Y ahora veo a la distribución de otra manera, ya no es el reventa al pasamano, sino que debe ser enfocada como un servicio al cliente, un agregado de valor y cosas que ahora vamos a ver como para que se lleven algo de este contenido como para poder pensar en conjunto. Hablando un poco del mercado, de cómo está concentrado, en Argentina sucede que el mercado ferretero está bastante manejado por el mundo pyme, por la pequeña o por la mediana. Hay 15.000 ferreterías, la mayoría familiares, y también vamos a ver un poco de cómo es la atención del mostrador, del ferretero final, contra grandes cadenas y venta electrónica. Lo que se ve en Argentina por ahora es que es un mercado que estuvo, una economía que estuvo mucho tiempo cerrada, entonces no se concentró tanto el sector ferretero, está mucho más diversificado en muchos participantes a nivel ferretería, a nivel distribuidor, a nivel importador, a nivel fabricación. Hay muchos jugadores en el juego y no hay alguno que tenga gran parte del mercado. Incluso grandes cadenas no llegan a agarrar gran parte de este mercado ferretero, como quizás sí pasa en Estados Unidos, que es un mercado que no tiene nada que ver con el nuestro. En la distribución, como decíamos antes, el servicio de distribución que uno debería buscar es porque esta cadena tradicional de como era históricamente está en jaque, está en duda ahora. Nada está certero como antes. Entonces creo yo desde la distribución y por lo que veo en nuestros clientes que son distribuidores mayoristas, que el que en este contexto está pasando, que el que tenía un servicio de reventa simplemente sin agregar valor, el mercado lo está dejando afuera. En cambio, el que puede tener algún servicio extra al cliente, un tipo de trayectoria, una especialización, alguna ventaja, sí está pudiendo crecer, por lo menos mantener o crecer también incluso en algunos casos. Entonces, hablando un poco de la venta electrónica, según esto es datos del informe de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, en el 2025 creció el número de personas que compra, con respecto a 2024, que compra de manera electrónica, creció más de 1 millón de personas nuevas que se sumaron, es una barbaridad. En el 2025 hubo un aumento de la facturación de 55% contra una inflación del 31%, eso se mide en términos reales, esto da un aumento de 20 y pico por ciento, que es un aumento real de cuánto se facturó dinero real, guita, en el comercio electrónico. Esto hablando de general, no me he metido en ferretería. Entonces, se facturó más en comercio electrónico. Hablando de materiales y herramientas de construcción, tenemos que se facturó 65% más. Es decir, el general subió 55%, que ese 55 reflejaba un 20 y pico en términos reales cuando le restás la inflación, y el de materiales y herramientas de construcción subió más que el general. Crecimos más que el general en el nivel de venta electrónica en 2025. Y esto se refleja con más unidades vendidas.
un aumento de la cantidad, es decir, ponerle un taladro, ahora se compró más de un taladro, o lo que sea, de bisagra, lo que sea, hubo más unidades vendidas, o quizás se compraba antes un taladro y ahora un taladro y uno de otra cosa y uno de otra cosa, así es, o más de lo mismo o de otros productos, pero aumentaron las unidades totales a nivel cantidad. Y esto me parece interesante porque acá hay un dato del ticket promedio. Lo que vos tenés el número total de compras, lo que en promedio en plata, en guita, cuánto es cada compra, de cuánto valor es, eso aumentó, lo cual me da la pauta, aumentó más que la inflación, lo cual me da la pauta que el comercio electrónico de alguna manera tiene más incentivos para lo que es ticket alto, lo que suma más plata como una máquina, una herramienta costosa, algo que no sea el pequeña bisagra, el pincel o algo más que unitariamente no suma tanto. Entonces se me ocurre, esta es mi conclusión de los datos, cada uno puede comentar lo que le parece esto, que en el mostrador ferretería se reserva para los productos de ticket bajo, más el que resuelve una necesidad pasajera del momento, el pincel, la bisagra, el herraje, la cosita, el famoso cosito, y lo que es maquinaria o grandes sumas, lo que suma mucho dinero, puede haber una tendencia que sea vendido directamente sin intermediarios. Eso es lo que estoy viendo o interpretando yo de estos informes. Igualmente estoy abierto para debatirlo, es muy enriquecedor porque quizás hay otras interpretaciones también válidas sobre el mismo tema. Con respecto a la inteligencia artificial, el informe da que el 62% de las empresas usaron inteligencia artificial. Más de la mitad dice haber usado para algo la inteligencia artificial este año. Nosotros somos una de ellas, que estamos ya usándolo como dato de color para hablar de este tema. ¿Qué hago con todo esto como distribuidor mayorista, con todos los datos que vimos y cómo me paro en lo que viene? Bueno, es lo que queremos nosotros viéndolo desde la importación, desde los clientes mayoristas, lo que vemos de cada uno. Creemos que el aportar valor real sin pedir nada al cliente, agregar valor, servicio, y eso puede generar estar presente y que la venta suceda. Apoyarnos en los datos es algo que mucho tiempo en Argentina no hicimos porque estábamos con esto de la inflación, con sistemas que no nos habíamos desarrollado, y ahora lo que veo es que estamos en esta carrera de digitalizar y de entender más los datos como herramienta de toma de decisiones, además del factor de la calle, porque hay mucha gente que trabaja de una manera en la cabeza, yo también lo hago a veces, lo tenés todo en la cabeza y entonces tomás decisiones con intuición, pero la intuición más los datos genera una potencia que la intuición sola no llega a alcanzar. Entonces, me gusta eso de hablar de algún buen sistema, un CRM de ventas que nosotros usamos, que te permite datos de stock, datos de proyecciones, bueno. Y esto sumado a la calle, porque ¿qué pasa? Hago hincapié en esto. Hay un tema que hablaba con un cliente la otra vez que me dice, según los datos históricos, yo de esto, SKU, este producto, este artículo, vendo en 6 meses vendo 1.500, por decir algo. Y de repente vinieron dos locos y se vendió todo. O al revés, o de repente ahora dos clientes que me compraban más y no sé qué, y no lo repuso, y entonces es un poco de intuición con un poco de datos. Más en un mercado tan cambiante como el nuestro. La presencia digital, esto ya no es optativo sino obligatorio, el tener una presencia en línea. Después, identificar qué es lo que nosotros como distribuidores, en mi caso como importador, el caso del distribuidor mayorista, qué es lo que uno hace diferente. Puede ser, no tiene que ser necesariamente mucho mejor, pero sí diferente a los demás, que puede ser que eso haga que te elijan. Identificar esto, y a veces no es fácil de identificarlo, porque hay que tener mucha conciencia de por qué te están comprando lo que te compran y por qué no te compran lo otro. Entonces, identificar esto, poner cabeza en esto y después hacer hincapié en esta diferencia como para explotarla. La gestión de stock también pasó a ser obligatoria, y acá hay un punto que me interesa analizar porque también discuto con algunos clientes, que está la discusión del distribuidor de si más producto para poder acaparar más, llegarle más a la ferretería con más variedad, o si hacer foco en los productos que mejor funcionan. Acá hay una discusión que no tengo idea cuál es la respuesta correcta, pero yo soy más partidario de hacer hincapié en la fortaleza y las debilidades dejarlas de lado. Es decir, si yo soy bueno en algo,
no tiene sentido que me dedique a intentar emparejar en lo que soy malo. Es decir, aceptar la derrota en lo que soy malo y explotar lo que soy bueno. Es decir, que Messi juegue al fútbol y que no se dedique a la ferretería, porque Messi es bueno en el fútbol y no en la ferretería. Entonces, cada uno sabe lo que es bueno y creo que explotar eso es superador a intentar compensar todo en lo que es malo. Y eso en la distribución mayorista puede hacer una diferencia. Después, entender el rol que uno tiene en el mercado como para poder tomar conciencia de dónde estamos parados. En este sentido, hablamos un poco de competencia en una economía abierta como la que tenemos ahora, y ahí pongo una foto de un castillo que sería tu distribución, tu negocio de distribución mayorista, donde hay cocodrilos que son los que no permiten que otros se metan en tu castillo. ¿Cuáles son estos cocodrilos? Que son las barreras de entrada que no hacen que no pueda entrar cualquiera a competirte de igual a igual. Bueno, por ejemplo, que se necesita una inversión inicial. Para hacer un negocio de distribución necesitas cierto nivel de dinero de inversión. Esa es una barrera de entrada, pero no es suficiente, porque puede haber mucha gente que tiene ese dinero y puede entrar. Después está algún producto diferenciado o algún servicio que uno da al cliente, eso también para pensarlo. Después el tema de que sea costoso para tu cliente cambiarte por algún tema de servicio, velocidad o algo que le das a tu cliente. Y lo otro es, si vos obtenés algo de bajo costo, algún producto, algo que vos puedas vender a bajo costo porque tenés una ventaja en la compra de eso, eso también es una barrera de entrada en la medida que los demás no puedan hacerlo. Esto es como un pensamiento de largo plazo de barreras de entrada en lo que es la competencia tradicional microeconómica en una economía abierta como la que estamos teniendo, no plenamente abierta, en la importación todavía hay restricciones, no es un viva la pepa, hay problemas para importar, pero estamos en una economía diferente de los años anteriores. En definitiva, si estás interesado, sos distribuidor mayorista de ferretería, solo atendemos mayorista y te interesa hacer negocio, charlar, escribime al WhatsApp, mandame un mensaje, comentame, está el canal totalmente abierto para debatir estos temas, siempre es bienvenido y enriquecedor la charla y podemos ver tu caso, a ver si podemos atenderte para hacer algún tipo de negocio. Estamos haciendo dos cosas ahora, la primera es el catálogo que tenemos de producto, que tiene casi 40 años, que son los mismos productos, que ya es un catálogo curado de cosas que ya funcionan y rotan. Y la segunda es el negocio de importación directo de líneas con un mínimo de cantidad para que valga la pena. Hacemos este negocio de importar directo en algún contenedor de los nuestros, líneas directo a tu depósito. Así que escríbeme por WhatsApp, sea para esto o para conversar, y estamos en contacto. Gracias.